Buenos días, 8 de la mañana, 7 de septiembre, previa de esa jornada en Frankfurt del Banco Central Europeo que mañana viviremos aquí en Negocios Televisión, no aquí, sino desde Frankfurt, para vivir todo el detalle de una de las reuniones históricas del Banco Central Europeo, y no porque vuelvan los tipos al cero, sino porque va a ser la primera reunión del Banco Central Europeo en el que la decisión no es binaria, no es 50 o 75, sino que es euro 50 o 75, deuda periférica, empleo, depresión económica, estanflación, etc., etc., etc. Ahora mismo, el mercado espera 50. La semana pasada esperaba 75. ¿Qué ha cambiado? El corte del gas ruso y la posibilidad de que la economía europea pueda despeñarse en el entorno del 5% en el peor de los escenarios, o que pueda perder, en el mejor de los escenarios, a partir de aquí un 2% de Producto Interior Bruto. Y a partir de ahí, ¿quién cae en recesión profunda? ¿Quién la roza? ¿Quién tiene un problema de depresión económica fundamentalmente? Y ahí entró el gran estratega económico europeo, el futuro von der Leyen, Pedro Sánchez, que ayer afirmó que Europa podría ir a recesión económica. Se ve que después de haber analizado los gráficos de cómo estaba la economía, pero que España no. Bueno, ayer tuvimos en el Senado una sesión, 1, para guardarla, tiempo vendrá de recuperarla, y 2, para empezar a asustarse. Si dicen que no va a haber apocalipsis en lo energético, pónganse a temblar. Si dicen que no va a haber crisis económica española, redoblen el temblar. 5 claves del día que arrancan aquí en España con esa visión del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez. Europa podría entrar en recesión. Bueno, Europa no la salva de la recesión nadie ahora mismo con el corte del gas ruso. Pero tenemos un nuevo analista económico, que es Pedro Sánchez, que ayer empezó a sacar una cantidad de datos en el que incluso apuntaba que España no tendría problemas. Le faltó añadir a Pedro Sánchez la razón de por qué España en julio y en agosto fue el mayor importador de gas natural licuado, es decir, de gas a través de barco llegando a los países de todo el mundo. Porque si el gas ruso va a estar sancionado antes de toparlo, o tenemos una percepción de que el gas ruso no va a venir en las condiciones que se espera ahora mismo, ¿de dónde va a sustituir España ese gas? Porque hay una cuestión clave y fundamental ahora mismo, en el que nos están tomando el pelo todos. Estamos en el 80%, ya, en el 80% de llenado en las condiciones habituales. Pero es que no son las condiciones habituales, es que no hay gas ruso. Y sin gas ruso, ¿cuánto debería estar lleno para que no tenga Europa un problema? Pedro Sánchez, ayer en el Senado, dando la clave, según él, económica, de por dónde va a ir. Y en lo energético, escúchenle, porque es para ponerse a temblar. Miren. No van a ser dramáticas. No van a ser medidas dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país pueden estar tranquilos. Se han dictado medidas para limitar el consumo de energía en espacios públicos, porque esa es la facultad de la administración pública. Lo que sí que vamos a hacer es emitir una serie de recomendaciones, creo yo que con una implementación que no va a provocar una erosión de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y sí les va a ayudar a una cosa bien importante, y es a reducir la factura energética. 8:04, 7 de septiembre, apúntenlo, que fallan más que una escopeta feria. Vamos a ver si de verdad no hay racionamiento y si de verdad se está planificando. De entrada lo que falta es un plan. Oiga, pongan un plan y sobre ese plan vemos si de verdad va a faltar. Pero nadie sabe cuál es el plan. De los que tenían un comité de expertos que no existía. Entonces, ¿quién va a hacer el plan?
El comité de expertos que no existía, el 7% de reducción del gas. ¿Dónde está el plan del 7% de reducción del gas? Del gasto en electricidad en España, que nos comprometimos con Bruselas. ¿Quién va a hacer el plan? Sánchez. ¿Quién va a hacer el plan? ¿El comité de expertos? ¿Que no existía? El comité de expertos que no existía, que se mintió reiteradamente y reiteradamente y reiteradamente y reiteradamente que había un comité de expertos hasta que tuvieron que admitir, ya ha pasado el tiempo, que el comité de expertos no existía. ¿El plan energético quién lo hace? ¿El comité de expertos? No hay credibilidad. Da igual lo que diga. Da igual lo que se plantee sin datos y sin información clara. Oiga, así están nuestras plantas de regasificación. Si traemos todos estos barcos de Estados Unidos, a los que le pagamos un 40% más que el gas ruso, y si nos corta Argelia, porque ya no son amiguetes, ¿qué pasaría? Pues lo traemos de Rusia, que es lo que han hecho. No, lo traemos de Noruega, no lo traemos de Nigeria, que es el cuarto o el tercero exportador hacia España de gas natural. Oiga, pongan la fotografía, pero es que esto es palabra, bla, 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 bla. Pero ¿quién va a hacer el plan? ¿Quién va a hacer el plan si los comités de expertos no existían? Vamos a hacer caso a la ciencia. ¿A qué ciencia? Y no existía nadie. Segunda clave del día, que aquí ya tenemos bastante, mirando fuera, crece la duda de una subida de 75 puntos básicos del Banco Central Europeo. Miren, ayer el dato de pedidos a fábrica de Alemania, el corte del gas ruso, en el fin de semana, marcan al Banco Central Europeo otra vez un cambio de paso. Oiga, yo quiero 75 porque quiero atacar la inflación. Pero como le dé un golpe de 75 puntos básicos a la economía, se me puede desplomar todo. ¿Por qué? Porque tienes ya la fotografía de los pedidos a fábrica en Alemania de ayer mismo, en el que la situación empieza a ser de una caída que, claro, no entiende Pedro Sánchez, muy acelerada de la economía. Familias que ante el miedo, y no por el apocalipsis de las bombonas de butano que decía Sánchez, sino de su bolsillo, el apocalipsis de su bolsillo, porque claro, Sánchez no va al supermercado. Sánchez no va a poner gasolina. Sánchez no compra un billete de avión, le llevan en el Falcon. Sánchez no hace gasto. Pero las familias españolas, que son los mejores empresarios de nuestro país, cuando van al supermercado dicen, madre de Dios. Cuando van a poner gasolina dicen, pero esto no había bajado, si vuelve a subir. Cuando hacen todo el consumo que tienen, normal ahora, cuesta de septiembre, los coles, los libros de los coles, la ruta de los coles, la gasolina para llevar a los chavales al colegio y a las chavalas, a los niños y a las niñas. Pero, ¿sí dónde se va a sacar ese dinero? Y ahora falta un argumento fundamental que las familias sí están entendiendo. ¿Cuánto me va a costar la factura de la luz? Porque Sánchez no da el dato. Pero Europa sí lo ha dado. Si no se topa, se pasa de alguien que pagara el año pasado, en diciembre, enero, febrero o marzo, 150 euros de factura de luz, a pagar 800. ¿Qué familia media española puede aguantar pasar de pagar 150 a 800 euros en un mes? Y al mes siguiente, lo mismo. Y al mes siguiente, lo mismo. De ahí que el Banco Central Europeo dice, mientras los países, Suecia, Finlandia, Alemania y ahora Reino Unido, el jueves, mañana, va a aprobar 200.000 millones. Pero ¿dónde está el límite de gasto para frenar que las familias puedan seguir consumiendo algo? Mientras llega a eso, el BCE tiene que asumir que igual no puede ser tan agresivo con la subida de tipos. Reino Unido, cheque a las familias. ¿Por qué? Porque está planteando que se gasten como máximo 4.114 libras esterlinas al año. Porque ¿cuánto se gastarían si no lo topa? ¿12.000? ¿10.000? Por ahí van los cálculos. ¿Qué familia puede pagar eso? Y una vez que una familia normal, clase media, empieza a perder
la capacidad de gasto, consume menos, las empresas reducen beneficios, lo van a ver enseguida en los gráficos, y una vez que se percibe que reducen los beneficios, despidos. Y una vez que hay despidos, cae más el gasto. Y una vez que cae más el gasto, estamos en la crisis de 2008. Que no se olviden que la crisis de 2008 no fue como la crisis económica del coronavirus, no fue una caída en V con salida, fue una cuestión profunda. Entramos en 2008 y había empresarios que subieron el sueldo un 5% a todos sus trabajadores. Y 5 años después, esos empresarios ya no estaban. Pero pensaron que era pasajero. Ese mensaje de ayer de Sánchez es un mensaje muy peligroso para la planificación. No va a haber apocalipsis, es decir, sigan gastando electricidad, sigan gastando electricidad y dinero. No, den la información clara, que la gente no es tonta, de cuál es la situación. Oiga, ¿van a topar el gas para que las familias puedan gastar 300 euros máximo? Díganlo. ¿Y qué vamos a hacer con el resto? Emitir deuda. ¿Y quién la va a pagar? ¿Y cómo? ¿Y a qué precio? Oye, ¿y si hay un problema de deuda porque todos los países europeos necesitan, lo veremos ahora, según Goldman Sachs, según Morgan Stanley, 2 billones de euros para poder pagar toda esta fiesta? La fiesta del boomerang de las sanciones. Esa fiesta, 2 billones. Si todos se ponen a emitir, ¿puede haber un problema de que alguien quiera no comprar 2 billones de euros? Y que digan, pues de todos estos, lo de los españoles no lo quiero. Y si eso pasa, ¿quién lo paga? ¿Cómo afecta en el día a día? ¿Qué van a hacer los ciudadanos en un momento de crisis alimentaria? Ayer la patronal de los supermercados dijo, aceptamos el tope a los alimentos. Pues empiecen a verlo, porque el lío ahí puede ser enorme. ¿Quién lo va a topar? ¿Quién va a pagar por arriba? También el gobierno. También los ciudadanos a través del gobierno que ya pagarán. Y hasta entonces, hasta que eso se decida, el Banco Central Europeo mañana tiene la duda de meterle un apretón a la economía o esperar a que las familias estén protegidas. Familias y empresas, y energéticas. Para evitar, por un lado, un Lehman Brothers energético y para evitar que las familias no tengan el apoyo de un tope de su factura. Y el BCE le ha caído en la reunión, ¡boom!, en medio. ¿Y qué hace ahora con el corte del gas ruso y encima de la mesa? Le sube 75 puntos básicos, le mete a las hipotecas todavía más subida. ¿Ha probado a coger una hipoteca del mismo tipo fijo en España? 3%. 3%. ¿Ha probado a cambiar de fijo a variable? Ni le reciben en la oficina bancaria. ¿Ha probado a comprar una casa? Dato de ayer, en julio, caída de firmas de hipotecas, 20%. Sánchez, 20%. Ceguera económica. Ayer era cinismo económico. Hoy es ceguera económica otra vez. Como nos sucedió en 2008. Cuidado no repetir patrones. Los ciudadanos tienen que tener toda la información. Y sobre toda la información, tomar unas decisiones que sí tengan fundamento. La gente no es tonta. La gente lo que no tiene es la información, porque no se la dan, porque no quieren, porque no les interesa. Quien tiene la información es el BCE. Mañana desde Frankfurt analizaremos todo el detalle de la decisión más importante. Subida de 50 puntos básicos. Vamos a ver qué hace el euro. 0,98 hoy, ¿eh? Ojo, con caídas. Putin está hablando en un foro económico. Empezaba a las 7, la han retrasado a las 8. A las 8 se empezaba, lo tenemos a las 8:15. Aquí está Putin dando detalles de cómo ve en este Eastern Economic Forum, en tiempo real, en directo, lo que está sucediendo ahora mismo. Vladimir Putin, el mundo mirándole, hablando de economía. Y ojo, va a hablar del gas, ¿eh? Va a hablar de Europa, va a hablar de las sanciones. Vamos a escuchar a Putin y regresamos enseguida con las claves. Ahora es de unos 14%, pero la tendencia, a diferencia de las economías occidentales, es de bajada. Y creo que a finales de año tendremos como 12% de inflación y según muchos expertos,
seguramente para la segunda mitad del año que viene tendremos unos 5 o 6% de inflación o incluso dicen 4%. Lo veremos más adelante, pero la tendencia es positiva y en Alemania es del 7,9, Bélgica 9,9, en Letonia 20,8% de inflación, en Lituania 21,1 y en Estonia 22,2. Y la tendencia es al alza. Puede ser una verdadera tragedia para la mayoría de los países más pobres del mundo que se están enfrentando a un déficit de alimentos, recursos energéticos y otras mercancías de importancia vital. Más cifras que subrayan la importancia de estos problemas. Si en el año 2019 135 millones de personas sufrían la falta de alimentos, ahora la cantidad de estas personas ha aumentado a la mitad y es de 345 millones de personas que sufren del déficit de alimentos. Los países pobres están perdiendo el acceso a las mercancías de importancia vital debido al crecimiento brusco de los precios. Por ejemplo, la mayor parte de los navíos, por mucho que se haya hablado de la importancia de asegurar la salida del trigo ucraniano para apoyar a los países más pobres, no podemos dejar sin respuesta esto a pesar de lo difícil de la situación en Ucrania. Nosotros hicimos todo lo posible para que los cereales saliesen de Ucrania y también lo he hablado con los líderes de los estados africanos y les prometí que haríamos todo lo posible para defender sus intereses y que colaboraríamos en la salida del cereal ucraniano y lo hicimos junto con Turquía. Y el resultado, les voy a informar, estimados colegas, si excluimos a Turquía como un país intermediario, prácticamente todos los cereales que salían de Ucrania no iba dirigido a los países más pobres, sino a los países de la Unión Europea. Con el programa de la ONU que supone... 8:17, uno de los puntos clave en la mañana, vamos a ir siguiéndolo de reojo, lo que va diciendo Vladimir Putin en ese foro económico. Ya están escuchando cómo la crisis alimentaria es uno de los puntos fundamentales que está destacando. Pero avanzamos con las claves del día. Enseguida estaremos también con Daniel Lacalle para ver todos los detalles de cómo ve el conjunto económico. Reino Unido y ese gasto en las familias. Dice que va a topar en 4.116 al año el gasto que puedan tener. Las energéticas, además, van a poder pedir préstamos al Estado para cubrir lo que hay por aquí arriba. Oye, 4.116 por familia, pero en el fondo son 8.000. Pues 4.000 o 3.900 y pico que van a emisión de deuda. Miren, la burbuja de todas las burbujas, lo que no llegó a suceder en la crisis de 2008, es esa emisión de deuda, que va a volver a poner a los estados hasta arriba de deuda. Ojo con el movimiento de, para evitar un austericidio, meternos en un camino de deuda desbordado, hasta el punto que lleguemos a una crisis de deuda, que es el punto que los economistas miran ahora. Todo se cubre con deuda, todo se topa, que es el nuevo término de esta segunda temporada, de todo lo que está sucediendo, y todo lo que está por arriba del tope, todo se emite en deuda. ¿Y quién paga todo eso? Pues los inversores, que vendrán, pondrán, y si no vienen, ¿quién lo pone? Los bancos. Y si lo ponen los bancos, ¿cuál es el riesgo? De una crisis de deuda con crisis financiera. Lo que Jeremy Graham llama la burbuja de todas las burbujas, que es lo que él considera que ahora mismo está empezando a estallar, pero que el pinchazo no es inmediato, sino que es un pinchazo en el que se va vaciando la rueda poco a poco, poco a poco. ¿Cuánto? Pues según Jeremy Graham nos puede pasar o 5 o 10 años. Pero ojo con la emisión de deuda. ¿Cuál es el punto clave de Liz Truss, que ya le llaman en el Reino Unido Margaret Truss, por Margaret Thatcher, mañana? Donde va a anunciar ese paquete de 200.000 millones de libras. Va a meter dinero, pero a expuertas,
para intentar sobrellevar de la mejor manera posible el invierno. Alemania, 65.000 millones. Llega al Reino Unido y rompe la banca, 200.000 millones, porque considera que si no, la inflación se le pone en el 24%, ahoga a las familias y la demanda interna se hunde. Firma de hipotecas en julio bajó solo en Madrid un 20%. Ha sido la ciudad donde más ha caído. Subida de tipos de interés, mucha gente había adelantado la hipoteca, pero la realidad es que el mercado hipotecario, que todo el mundo dice, no, está todo sanísimo. Claro, antes de los problemas todo el mundo está sano. Pero la realidad es que hay que empezar a ver indicadores sobre cómo va el sector y sobre todo sobre cuál es el apetito, hacia dónde se está yendo la gente hacia el alquiler, sobre todo por el tope, o se topa, en el 2%. De tal manera que quien ahora dice, no, un 10 de subida de IPC, dice, no, un 2, que está topado. Todo está topado. Y ahí no hay intervención para decir, y el resto te lo pago yo con el Estado. No tienen la suerte los propietarios de pisos de ser una eléctrica, una energética, para que le paguen el diferencial. Y aquí viene una de las claves importantes del día, y lo vamos a ver con dos gráficos y sobre todo con un desglose de lo que está diciendo Goldman Sachs. Goldman prevé un aumento de la factura energética en Europa que llegue al 15% del Producto Interior Bruto europeo. 2 billones europeos, 2 trillones americanos, 2 billones europeos de dólares hasta 2023. De tal manera que empiece a haber este desfase, sobre todo de las renovables, frente al comportamiento que se estaba viendo del resto de las energéticas. Miren, este gráfico de Bloomberg nos refleja muy bien ese outperform que se está viviendo en el mundo de las renovables. Fíjense, Eurostock 600, Stock 600 Index, como la caída está empezando a ser ya menor que el movimiento de las renovables. Este gap empieza a profundizarse al alza en este momento, que fue finales de julio, principios de agosto, y estamos empezando a ver cómo se pueden comportar las renovables con la llegada del invierno, clave fundamental en el medio plazo. Pero miren, porque el informe tiene estas claves. Ese informe de Goldman Sachs ahora mismo es la parte fundamental que se está entendiendo en el conjunto de Europa. Goldman prevé un aumento de la factura, como decíamos, que va a llegar a los 2 billones, el 15% del PIB. Y lo que dice Goldman Sachs es que es probable que se impongan los límites famosos, ese tope a los precios de la generación de energía. Eso significa déficit de tarifa, eso significa emisiones de deuda a destajo, es decir, empiecen a pensar, 65.000 millones de Alemania, 200.000 millones de libras esterlinas de Reino Unido. El crecimiento de la deuda ahora mismo, para intentar evitar una crisis, por un lado, que pueda afectar en plan Lehman Brothers al sector energético y que contagie al financiero, puede llevarnos a un problema de deuda muy grande. Dice el informe en palabras textuales, Morgan Stanley, en nuestra opinión, el mercado sigue subestimando la profundidad, la amplitud y las repercusiones estructurales de la crisis. Creemos que estas serán incluso más profundas que la crisis del petróleo de los años 70. Esto no es Morgan Stanley, esto es Goldman Sachs. Aquí hay un error. En nuestra opinión, el mercado sigue subestimando la profundidad, la amplitud y las repercusiones estructurales de la crisis. Creemos que estas serán incluso más profundas que la crisis del petróleo de los años 70. Resulta que estos analistas de Goldman Sachs tienen menores conocimientos económicos que el presidente del gobierno de España, que ayer dice, puede que en Europa haya algo de recesión. España no. España no. Miren el siguiente gráfico, que nos va ahondando en la situación. Miren, hay una cuestión o un planteamiento importante sobre la diferencia entre cómo se está calculando por parte de ISM y de Standard & Poor's Global el PMI. Y lo que empezamos a ver es cómo los dos tienen PMI en el nombre, cuando por la mañana les damos datos, y el ISM y el PMI y el otro y el no sé cuánto. Bueno, está en recesión, no está en recesión, 50, 48, 52. Miren, ahora mismo el gran debate económico en Estados Unidos está en cuál de los dos está acertando mejor, servicios, manufacturas, ese cambio importante a la hora de ver si entramos en recesión. Porque aquí entra la base de la corriente económica que ayer saca Pedro Sánchez. Y que por supuesto sacó Jerome Powell, y que por supuesto está sacando von der Leyen. Van todos al limón. ¿Por qué? Porque no es lo mismo contar el Producto Interior Bruto sobre
el producto general de la economía que sobre los ingresos. Es decir, el Producto Interior de Ingresos, lo van a ver enseguida, tiene un comportamiento que podría decir, bueno, los ingresos todavía no marcan una recesión. Y entonces se cogen ahí para intentar evitar lo que es evidente a todas luces, que es un proceso de camino a la recesión. Miren, en este PMI de servicios se ve un movimiento alcista. En servicios PMI creciendo, 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 incluso en nuevos pedidos, 1,9, 1 en actividad, en producción, se ve un movimiento además de subida importante, ¿vale? Un faster, un movimiento de subida agresiva, incluso de nuevos pedidos en el 1,9, entre junio y julio. ¿Qué hacen entonces los Sánchez de turno? No está la economía caminando hacia una recesión, todo lo contrario, estamos caminando hacia una situación en la que habrá un slow growth, ya la FED lo ha cambiado por growth recession, pero se sale, miren, employment, 1,1, hay una mejor percepción de 41, de 49,1 a 52, se sale. Y sobre todo los nuevos pedidos, 61,8, 60,9. Por encima de 50 está la cosa solucionada. Pero nos vamos a S&P y vemos cambio del mismo indicador, menos 3,1. Está reflejando ya una situación distinta. Además, en una situación ya muy cercana a la recesión. Sin embargo, el cambio en nuevos pedidos nos refleja una subida todavía mayor a la que nos da los servicios de ISM. 51,3 desde 48. Recuperación de junio a julio. Y tenemos empleo superior. Pero a partir de aquí, el movimiento de bajada, por ejemplo, en precios del 7,5, del 4,2 en inventarios, refleja una percepción de que la economía va camino de recesión. Y la otra, de un slow growth, de un movimiento en el que no tendría que quedar claro que ha caído en recesión. Y eso nos lleva a ver en qué punto está la economía. Miren, el siguiente gráfico nos marca una diferencia que es fundamental en todo este aspecto. A ver si tenemos por aquí esto. Sí. En la parte fundamental está entre esto y ahí está la discusión de si estamos camino a la recesión o hay una situación complicada, es que los economistas miran este Producto Interior Bruto y los listos miran este, porque se la acaban de aprender. Bueno, así. Y los listos miran ese GDI. Ese GDI nos está marcando, y aquí lo vemos en este real, este comportamiento, que no es de recesión. ¿Lo ven aquí? Un movimiento de subida. El azul es el real GDP que mira todos los economistas. Y estos son las ventas finales. Bueno, pues este movimiento de aquí, que lo comporta este GDI, nos está marcando que en el fondo no hay una situación de recesión. Y eso es lo que lleva a un área de la economía de la que beben Powell, Lagarde y Sánchez ahora, a decir que la situación no es de caída a una recesión profunda. Miren, porque si ahondamos en por qué hay una discusión, en el siguiente gráfico, porque hay una discusión sobre cómo está ahora mismo la economía entrando o no en una recesión, hoy conoceremos sobre las 3 de la tarde el GDP Now de la FED de Atlanta. Pero el dato hasta el final de agosto, que es el último dato que tenemos, sí que nos marca un movimiento de crecimiento. ¿Hasta dónde? En el tercer trimestre, hasta el 3%. Lo que significaría que la economía estadounidense habría dejado la recesión en el primer semestre y se encaminaría a una salida fuerte de su economía. Bueno, eso no cree nadie. Sobre todo porque la situación es, sí, tienes un movimiento de salida desde donde vienes, comparado además con el tercer trimestre del año pasado, de 2021, pero tienes un GDP Now, que es verdad que ha acertado siempre en los últimos trimestres, pero que está marcando sobre todo un perfil del empleo que no termina de ser el más claro, que es el mismo que metodológicamente ha cambiado España para intentar ver que hay una tasa de empleo todavía más contenida. No es menor. Miren el siguiente gráfico, porque en el siguiente gráfico también percibimos precisamente la tendencia que tienen ya las compañías a elevar esos beneficios en un movimiento final, fíjense, desde 2014, de que acaba un mercado ya bajista y empieza un movimiento de recuperación. Bueno, pues la percepción desde el pico es de una caída del 12%,
pero en una situación de recesión económica, la caída de los beneficios empresariales se iría al 50%, que es lo que Real Investment Advice marcó ayer en un informe claro sobre el problema fundamental. Oiga, ¿hasta dónde van a caer los beneficios empresariales? Pues en este gráfico se veía muy claro cómo el climb, ¿no? el precipicio, puede llegar hasta el entorno del 50% con una caída desde el máximo, aunque ahora mismo los analistas están en un consenso de una caída del 12% desde el pico. Beneficios por acción, una vez que empiezan los beneficios a disminuir en esa proporción, hay que ver todavía si entre el 12 y el 50, que son las estimaciones, la diferencia es enorme entre una parte y otra, pero el declive de esos beneficios con un mercado que ya empieza a tener toda la percepción de esa caída de beneficios empresariales y por eso la caída del mercado, empieza a marcarnos hasta dónde puede llegar. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también esta mañana este movimiento estimado de beneficios en cambio anual, en un movimiento anual. Y ahí lo que nos marca es la percepción de que se ha venido con una caída muy importante, se va a ir manteniendo en el tercer y cuarto trimestre, pero a partir del primero y segundo del año que viene, estos estimates de ingresos ya marcan una situación de recesión. ¿Por qué? Porque ya la demanda interna se habrá erosionado en Estados Unidos, Europa antes, marcando un camino en el que el gasto de las familias se ha disminuido agresivamente. Y tan agresivamente. Los beneficios empresariales ahora ya sí se empieza a ver que están empezando a encarar el camino de una caída importante. Miren el siguiente gráfico de Real Investment Advice, porque nos marca, creo que lo tenemos aquí, el Everything Bubble que habla Jeremy Graham. Tenemos una desviación de beneficios en el que se empieza a ver el movimiento de bajada justo en el tercer y cuarto trimestre, aunque no el fondo de toda esa caída. En el siguiente gráfico, con esa desviación de beneficios, podemos empezar a ver la diferencia y la correlación entre las subidas de los tipos de interés de la FED y el crecimiento o decrecimiento de los ingresos del S&P 500. Miren, en este otro gráfico de Real Investment Advice, lo que marcan es que esa subida de tipos cada vez más agresiva está ahondando en una caída cada vez más agresiva de beneficios empresariales. Primero, porque gran parte del dinero se va a lo seguro. Si ya me van a dar un 3,75 a final de este mes o al siguiente, en cuanto a la última subida de tipos de interés que aplique lo lleve a esos términos, los beneficios empresariales se acompasan a ese camino. Miren el siguiente gráfico cómo el movimiento de subidas de tipos de interés de la FED desde 1974 va acompañado de la tasa de desempleo y de la recesión. Las recesiones vienen en gris, la tasa de desempleo nos la está marcando la línea azul, con el movimiento también actual, y a partir de ahí el movimiento de tipos de interés que, uno, ya ha hecho tope, y dos, empieza un movimiento de subida para hacer el declive de la tasa de desempleo. Y llevarnos a la recesión, ¿cuándo? Pues no precisamente en el momento inicial. Por eso la ceguera económica puede llevar a decir, no estamos tan mal, la situación no es tan grave, no hay apocalipsis energético, la gente no va a ir corriendo a por bombonas de butano, no, ni a por papel higiénico. Y luego pasa lo que pasa, que es no tener toda la información clara los ciudadanos para hacer una toma de decisiones correcta, con un comité de expertos que primero exista y luego tome decisiones correctas en un entorno tan complicado. Nos podemos arrepentir dentro de 6 meses de no haber tomado las decisiones correctas ahora, precisamente por ceguera económica. 8:34 de la mañana, el mercado viene hoy con caídas, esperando al BCE de mañana, pero esperando mucho más datos de contexto y sobre todo de cómo van esos beneficios empresariales. Y en el mercado asiático, Eva Villanueva, cómo ha venido la noche, cómo vienen los futuros.